Todos deseamos ser bendecidos por Dios y todos deseamos que aquello que hacemos sea visto por Dios de una forma buena, que Él lo vea, lo bendiga, que Él se agrade de lo que estamos haciendo. Y esto no es un mal deseo. Desear que el Señor prospere lo que hacemos es algo bueno. Es parte de nuestro deseo de ser hijos que agraden al Padre. Sin embargo, el Señor estableció leyes espirituales que nos muestran cómo podemos nosotros producir esa bendición, cómo hacemos, cómo atraemos la bendición de Dios y sobre todo cómo manifestamos el dominio de Dios y el señorío de Cristo en nosotros y en las cosas que están a nuestro alrededor. Hay una ley que es muy clara en Proverbios, Proverbios 12:24, y dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y aquí Proverbio lo está diciendo de forma muy explícita. Nos está mostrando qué es lo que produce que podamos estar en el lugar que Dios desea de nosotros por medio de su señorío. Ese lugar es una posición que Él bendice. Ahora, todos hemos escuchado esa promesa que dice, no serás cola, sino que te pondré por cabeza. Y muchas veces creemos que eso significa ocupar los primeros lugares de todas las cosas. Pero en realidad en la práctica significa que el lugar donde estemos, al ser bendecido por Dios y al ser fructificado por Dios, se transforma en un lugar preeminente, en una cabeza, no en una cola. Ahora, esto no tiene como fin que nosotros podamos establecernos en una posición superior conforme a este mundo, sino en una posición superior conforme al reino de Dios y la manera en que el reino señorea. Por eso Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Ese señorío conforme al reino de Dios, ese señorío, ese dominio conforme al reino de Dios, solo se produce por medio de la diligencia. Ahora estamos hablando de una diligencia distinta a aquella diligencia que entendemos como un bien del carácter, como un buen carácter. Estamos aquí hablando de una diligencia que es primero espiritual, que se produce desde el espíritu, no desde la mente, no desde una buena educación, sino desde el espíritu. Y esta diligencia tiene tres aspectos. Y uno de ellos, el primero, vamos a verlo aquí en este podcast. Y es que la diligencia espiritual es una activación en el espíritu. Es algo que se produce en nuestro interior. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Noten cómo Pablo, cuando quiere hablar de diligencia, no está hablando de un buen carácter, sino que está hablando de un fervor en el espíritu que impide que actuemos con pereza, que impide que nos volvamos negligentes. Ahora, ese fervor en el espíritu, esa ebullición en el espíritu, se produce, es un producto de la fe. Cuando le creemos a Dios, cuando creemos en Él, cuando le creemos en sus palabras, en lo que Él nos envía a hacer, en lo que Él desea de nosotros, se produce en nuestro interior un fervor que nos hace personas diligentes. Ese fervor, vuelvo a reiterar, es una confianza puesta en Dios. Es una fe que genera obras, obras del reino de Dios, obras que permiten que Dios bendiga lo que hacemos. Ahora, estas obras nos mantienen como personas diligentes, porque el Señor nos pide que hagamos algo y nosotros en vez de esconder el talento, lo que hacemos es tomarlo y multiplicarlo. Y nos transformamos en un siervo fiel. En inglés la palabra para fiel es similar a estar lleno de fe. Y este concepto es preciso y está muy vinculado a lo que aparece en Mateo 25, desde el 23 al 26, en la parábola del siervo fiel y el siervo que fue negligente. Dice en el 23, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Fíjense cómo aquí se aplica lo que Proverbio estaba diciendo. La mano del diligente va a señorear. Y aquí el Señor toma al diligente, el que fue fiel, y que tenía poco, lo pone sobre mucho.
Luego el versículo 24 del capítulo 25 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Fíjense cómo el miedo lo paraliza. El miedo es contrario a la fe. El miedo quitó el ebullir de su espíritu, quitó el fervor de su espíritu y le impidió entonces cumplir la labor de forma adecuada. No pudo ser un siervo fiel, no fue un siervo diligente, todo lo contrario, actuó con negligencia al esconder el talento por causa de que el miedo lo paralizó. Fíjense en Mateo 25-26, más abajo dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Esta parábola de Jesucristo nos está mostrando de forma clara que la diligencia te permite señorear y permite que Dios te entregue más de lo que te había dado en el inicio. Pero la negligencia, todo lo contrario, te va a quitar lo que tenías, te va a paralizar. Y esa negligencia no es un tema de carácter, sino es un tema del espíritu. La pregunta es, ¿tengo fe o tengo miedo? ¿Dejo que el miedo me paralice o dejo que la fe produzca en mí fidelidad y diligencia? Moisés fue un hombre de fe. Fue un hombre que tuvo que creerle a Dios en circunstancias realmente difíciles. Y fue un hombre que tuvo que creerle a Dios en lo que Dios le decía y le ordenaba hacer y ver esos milagros portentosos, obviamente, que contra todo pronóstico Dios produjo y que obviamente para creer en ellos antes de que sucediera había que tener un nivel de fe profundo. Pero esa fe no solo produjo en Moisés la capacidad de ver milagros, también hizo de Moisés una persona diligente, una persona fiel. Hebreos 3.2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y luego, versículo 5 más abajo, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Este hombre fue fiel, fue diligente, prosperó, y de hecho Dios hizo, no solo liberó a Israel con él, también le dio forma a Israel, forma de nación por medio de Moisés. También entregó la ley, también entregó el sacerdocio. Y un sinfín de cosas que cada vez se iban añadiendo y añadiendo por causa de que Moisés tenía la fe, tenía el fervor, tenía la diligencia. ¿Qué es lo que es la diligencia entonces? La ley de la diligencia que nos permite prosperar no nace en una buena educación, nace en un fervor del espíritu, en donde el hombre que antes fue el ser más perezoso, de repente se transforma en un hombre diligente por el fervor en el espíritu que está en él. Esto proviene de la fe, de aquellos que le creen al Señor con todo su corazón. Nos vemos en otro podcast, sean muy bendecidos.